Pues arrancamos esta segunda parte del programa y tengo el honor de tener en el plató a un buen amigo y a un gran escritor y además cultivador de los distintos géneros. En su currículum, poesía, teatro y también novela, como es el caso. Se trata de Pascual Uedo, al que le vamos a dar la bienvenida. Pascual, bien hallado. Hola, bienvenido, gracias. Gracias por estar con nosotros. Nada, un placer siempre acercarme hasta vuestro estudio. Él es el autor de esta novela publicada en Sala Alejandría, una editorial castellonense, nuestra por tanto, y que ha quedado finalista en el premio Fernando Lara, nada más y nada menos que de novela. Por sus tumbas las conoceréis. Es el título de la novela con la que vamos a hablar con Pascual. Y bueno, como cada caso que nos visita alguien, ráfaga para él, de escritor, la que se merece, y comenzamos a charlar sobre esta novela de tan sugerente título, además. Bueno, pues en primer lugar, pregunta obligada, aparte de darte la enhorabuena, ¿cómo viviste esa noticia de que la novela había quedado finalista de un premio de novela tan importante como el Fernando Lara? Estamos hablando de uno de los premios a nivel nacional más importantes. Sí, ¿no? pero lo que pasa es que el premio no es de este año, el premio es de hace 2 años. Fue finalista efectivamente en Sevilla y, como tú dices, la verdad es que es un premio de mucho nivel. Pero es finalista, aclaremos. Pero no, es finalista. Simplemente, quiero decir ser finalista también es un premio. Es en sí mismo un premio, es cierto. Porque a este tipo de premios se presentarán muchos manuscritos. Sí, la verdad es que sí. Y nada, pues la novela, pues ahí llegamos hasta allí y ahora creo que era el momento de editarla. La verdad es que la realidad nos está cada día nutriendo, para bien o para mal, muchas veces para mal, precisamente en este tema, pero casi hay gente que a veces me pregunta si la he escrito un poco ad hoc, porque pones la tele y tenemos desde el tema del muro hasta el tema de los flujos migratorios en Estados Unidos, desde México y tal, con lo cual es una novela de una rabiosa actualidad que ni yo mismo la esperaba, ¿no? Pero ¿por qué ha estado 2 años sí, porque ha estado ahí macerando un poco también, precisamente por lo que comentamos, como la actualidad está proporcionando a veces pues incluso demasiadas cosas, no sé, nuevas novedades, valga la redundancia, en muchos casos precisamente dramáticas, ¿no? En todo lo que en el torno de las migraciones, ¿no? Que es un poco donde se centra la novela. La novela está articulada en torno al mundo de la bestia, que para los oyentes que quizás no hayan oído hablar, aunque últimamente sale incluso en televisión. Esta semana he ¿verdad? visto yo, sí. Bueno, pues un reportaje. es de verdad, pues la bestia son los trenes, es el nombre con que se conoce a los trenes de mercancías que atraviesan México desde la frontera sur a la frontera norte en un viaje de 3.000 kilómetros, y desde hace unos años pues muchos migrantes de Centroamérica, incluso del propio México, de la zona sur de México, empezaron a abordar el propio tren, los trenes intentando subir de alguna forma en las tolvas, en los techos, en los husillos, en los vagones, para intentar un poco esa locura, esa dramática, yo que sé, aventura de intentar acercarse de alguna forma, ¿no? a los Estados Unidos, que es un poco el paraíso, ese soñado, ¿no? Como en todos los casos en los que la miseria o la necesidad es la razón por la cual una familia o una persona se sube a un tren de estos, es capaz de subirse a un tren de estos. Bueno, en torno a ello, pues todas las miserias humanas, ¿no? que hasta la mafia, ¿no? Me comentabas. Sí, todos, efectivamente, todo un catálogo casi de los horrores, podríamos decir. Tenemos desde las propias caídas con las amputaciones a veces, que hasta la migra, las detenciones, las violaciones, las extorsiones, incluso las burlas, que estos días he visto incluso en la tele de los propios, a veces gente que se burla o que les echa en cara, que en algún momento sale, mira, viajando gratis. Y decir, o sea, hay toda una serie, todo un catálogo de dramas ahí en ese universo que se produce dentro o encima del propio tren, porque ahí pues las subtramas se multiplican y se solapan, ¿no? A bordo de ese tren, ¿no? ¿Quiénes son exactamente los protagonistas de la Pues ahí es donde viene un poco el enfoque que quiere ser un poco más original mío. En principio, aunque está situada en la frontera entre Guatemala y México, que es el río Suchiate, donde se generan las principales líneas narrativas y los principales personajes, pues también viene un personaje desde Valencia, una profesora valenciana que decide disolver ya lo poco que queda de su matrimonio aquí y tomar esa decisión trascendental en su vida de marcharse de cooperante a una escuelita en la zona fronteriza entre Guatemala y México.
Bueno, hay que decir que la novela tiene mucho de escenarios reales, pero también muchísimo, sobre todo, de novela, por supuesto. Es sobre todo eso, por encima de todo es una novela. Y ahí he intentado un poco fusionar dos mundos o incardinar un mundo un poco, digámosle, valenciano y mediterráneo dentro del caleidoscópico, poliédrico, dramático mundo latinoamericano, ¿no? Desde el propio lenguaje y el tratamiento del lenguaje hasta el propio tratamiento de todo el problema sociológico. Que nadie busque un rigor geográfico, político y tal, aunque encontrará muchas referencias, lógicamente, inevitablemente. Pero un poco el enfoque mío personal que he pretendido era eso, acercar esos dos mundos, y hay unas referencias muy curiosas, hasta el punto que aparece la literatura valenciana en algunos momentos y referencias muy de nuestra zona, o sea, muy mediterráneas, pero ya digo, incardinadas, imbricadas allí dentro de ese poliédrico y fascinante mundo de Latinoamérica, ¿no? Tratamos el tema de la inmigración en una novela, la de Pascual Uedo, finalista del Premio Fernando Lara hace un par de años, publicada en la editorial castellonense SAR Alejandría, que se está presentando en ferias, precisamente en estas fechas. Quizá, no sé, las alambradas y los muros no son la solución, ¿no, Pascual? Pues supongo que no, y la verdad es que es lo que nos dice mucha gente. Dice, te has ido a hablar de un tema que está a 7.000 kilómetros, pero si lo piensas bien, a lo mejor lo tenemos mucho más cerca. Tenemos vallas aquí también. Tenemos vallas muy cerca, evidentemente. Pero bueno, por razones quizás personales o de enfoque literario, a mí tengo mucha querencia a la literatura latinoamericana por gusto literario personal, o por tomar distancia, quizá por enfocar y desde una perspectiva, porque es cierto que lo que tú dices, tenemos el Mediterráneo ahora mismo proporcionando todos los días noticias pues parecidas o peores a veces, ¿no? Y si te acercas, pues tenemos como tú decías, en nuestro propio territorio incluso vallas y concertinas y de todo. Pero bueno, en este caso sí me he centrado mucho en lo que es el mundo de la... Fiel un poco a lo que es tu estilo y tu temática, ¿no? De tratar lo histórico, tratar lo social. Sí, aunque también es verdad que me he separado en este caso del tema más de la historia de la Comunidad Valenciana. No dejan de aparecer algunas referencias ahí, incluso de la literatura valenciana y de la historia nuestra. Ahí, por algún lado se han colado, ¿no? Pero bueno, en este caso sí que me he separado un poquito, unos cuantos kilómetros y unas cuantas décadas, porque venía últimamente trabajando mucho, sobre todo en teatro, el tema de nuestra historia, novelada también o teatralizada. Y en este caso pues me he centrado más, como ves, en esta referencia, bueno, pues las mujeres de Ciudad Juárez aparece un poco todo el tema de México, el muro, Trump, etcétera, pero ya digo, desde un punto de vista muy novelado, evidentemente. Y la publicas además en una editorial castellonense, sí. que bueno, eso está muy bien, ¿no? Sí. Una novela de esta calidad. Impulsar también a la propia editorial, ¿no? Sí, bueno, claro, supongo que hay un cierto feedback o una cierta relación biunívoca. Una editorial impulsa a un autor y es de agradecer que las editoriales castellonenses pues también apuesten por nosotros, ¿no? Por los autores locales. Digamos, y pues si el autor arrastra también a la editorial, pues hay un juego ahí de complicidades que puede beneficiar a todos, empezando por el propio público de Castellón, que, en fin, que también conviene que además tenga una proyección hacia, tú sabes, si conoces lo difícil que es el mundo editorial, ¿no? Y literario en estos días. Me imagino que de ferias, ¿no? Estos días. Sí, estos días, exacto, ferias, Sant Jordi, Valencia, Castellón. Nada, estos días es lo que toca. Hay algunas presentaciones, inevitablemente, claro. Te estarás empezando a topar con los primeros comentarios de los lectores, ¿no? ¿Qué feedback en ese sentido? ¿Qué retroalimentación hay en ese sentido? Sí, ahí me gusta, espero críticas, pero llegan también desde sectores de la propia Latinoamérica, que son las que me interesan mucho, porque yo he intentado jugar mucho con el lenguaje y, claro, es difícil meterse aunque tengo referencias. Pues yo he leído bastante pues Carlos Fuentes, un poco son mis referentes, la gente de la literatura del boom, un poco es con la que yo más me he formado, por decirlo así, entre comillas, y siempre tengo cierta querencia a imitar a los grandes maestros, a intentar, porque de ellos se aprende, lógicamente. Pero luego, insisto, con esas paranoias un poco mediterráneas personales que siempre incorporo y mezclo ahí y amalgamo un poco a lo largo de mi narrativa. Pero, en fin, el resultado ahí está. Yo espero que de momento las críticas no han sido malas, pero todavía está muy recién salida, ¿no? Me imagino que, bueno, siempre que se
se toca un tema de estos, de contenido social, contenido de rabiosa actualidad, aparte de la porción de ficción que pueda tener la novela, también una porción muy importante de documentación, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ahí sí que tenemos... Hay un poco lo que te decía. Por una parte está el tema de documentación, que hay un trabajo evidente y bueno, se puede consultar desde libros a internet. Hoy en día está en la propia tele, como decíamos, aparecen, y luego la propia formación a través de la literatura que hayas podido leer a lo largo de tu vida, ¿no? Que forma parte de tu acervo, tus raíces, por decirlo así, y de alguna forma acabas canalizándolas y exteriorizando muchas veces ese estilo personal, mezclando pues todo aquello, cosas que has aprendido, más lo que tú intentas sacar de tu propio enfoque, ¿no? Y, en fin, ese es un poco el resultado. Ahí está para que la gente empiece a valorarlo y a aportar críticas y todo lo que todo será bienvenido. Oye, has escrito poesía, has publicado poesía, has publicado teatro, narrativa. ¿Te sientes cómodo en todos los géneros? Sí, especialmente en todo. Iba a decir, especialmente en novela, por supuesto, y en teatro mucho, por la especial relación con las compañías que me gusta mantener, si es posible, no esa distancia de autor que escribe y la compañía, a lo mejor, sino cierta involucrarse con la compañía y mantener un vínculo y tal. Y claro, el teatro, si consigues pues, proyectarlo sobre un escenario, es muy rico, la gente se involucra y también hay mucho feedback, también los actores, los directores, y ahí tenemos en algunos casos una relación que es bastante enriquecedora, ¿no? Y fluida. El tema de la poesía lo tengo más olvidado, un poquito más apartado, es muy íntimo, más intimista, más necesito unos tiempos que en este momento no estoy encontrando, pero bueno, en su momento a lo mejor lo buscaremos, ¿no? Lo buscaremos. Me imagino que si esto estaba cerrado hace dos años, has estado trabajando estos 2 años en otras cosas, ¿no? Bueno, ¿Qué será lo próximo? Bueno, acabamos de estrenar Escríbeme a la tierra, es una obra de teatro que estuvimos hablando, ¿verdad? Con Arián, la protagonista, sí. Y la estrenamos hace poco en Vétera y ahora ya esperamos que empiece a rodar este año, pues después del verano, un poco por todos los sitios que quieran contratarla, evidentemente, y disfrutar, porque es un homenaje apasionado a Miguel Hernández a través de un homenaje, valga la redundancia, muy apasionado a su mujer, en este caso viuda, a Josefina Manresa, a la que hemos querido pues, rendir ese tributo, ¿no? como gran artífice, de alguna forma, o depositaria del legado de su marido. O sea que es una obra en la que hemos puesto mucha ilusión y creo que vale la pena que la gente se acerque en cuanto tenga ocasión a verla. ¿Vas a estar en la Feria del Libro de Villarreal? No, en la de Villarreal en principio no la teníamos prevista. Pues muy mal, iba a decir. Pero vamos, nunca se sabe, a lo mejor. Porque no la teníamos en programa. ¿No? Pero bueno, la podré encontrar en cualquier sitio, en cualquier librería. Por sus tumbas las conoceréis. El las es intencionado en este caso, ¿no? Es correcto, sí. Hemos tirado de una sentencia muy bíblica con impacto, ¿no? Lógicamente, para atraer al lector, pero por desgracia se acerca mucho a la realidad. La gente sabe que han pasado muchas cosas en México y el título pues hace referencia un poco a algunas cosas de esas que han pasado. Pascual, enhorabuena. Gracias. Y ahora a promocionarla y a venderla y que la gente lo lea, que es lo realmente importante. Sí. Ya saben, por sus tumbas las conoceréis. Un tema de rabiosa actualidad con la inmigración como fondo del argumento de esta gran novela de Pascual Boedo. Lo dicho, muchas gracias. Nada, gracias a ti, encantado. Bueno, pues vamos a despedir con música a nuestro invitado. Se trata del grupo Mel y Sucre, que hacen música para toda la familia, como vamos a ver en el vídeo tan simpático que nos han enviado. El cor del bosc es el tema que vamos a escuchar. I el zumbido surt els carrers engalanats tots de blanc papari s'omplen de vida la gent que arriba l'altre és aquí el cotxe en bala va tot sol i balla entre rialles ja sentim la màgia un cel d'estrelles que no te l'acaba
pobles a la plaça tan grans com petits, paradetes granissat de males, tot ho compar gaudir. A la cot se'n balla, va tot sol i balla, entre rialles, ja sentim la màgia, un cel d'estrelles, que no te l'acabes i els teus ulls me'n miren, diuen que ves aquí. Pues continuamos y lo hacemos con otro escritor, otro amigo, Víctor Maicas. Comentábamos ahora, antes de empezar a hablarles, pues repasando la solapa del currículum en su solapa, la de títulos escritos por él y la fortuna de que todos ellos hayan sido presentados en Quadern en Blanc en estos 18 años de existencia. A lo largo de estos años, imagínense que hemos tenido la suerte de recibirle cada vez que ha estrenado novela, publicación. Víctor Maicas, El despertar de los sentidos, en la editorial Estudio Ediciones, colección Rúbrica, una editorial madrileña. Víctor, ¿bien hallado? Hola. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. El placer es mío estar aquí. Y de nuevo en Quadern en Blanc, que sabes que es tu casa. Sí, por supuesto. Ya lo comentábamos hace un momentito, que he estado todas las veces que ha salido una novela y la verdad es que ya lo considero un poco mi casa. Estamos hablando de la cuarta o quinta. Esta es la quinta novela. Quinta novela. Pues repasamos lo que es este despertar de los sentidos con el autor en los próximos minutos, en ráfaga para él, y comenzamos a charlar. El despertar de los sentidos. Víctor, el tema de eso, del despertar de un coma, ¿no? Efectivamente. ¿Un coma de cuántos años? De 40 años. 40 años en coma. El protagonista, Pablo, es un abogado laboralista, casado felizmente con una rica heredera, y a finales de la década de los 70, finales de 1977, entra en coma como consecuencia de un atentado terrorista. Está 40 años en ese coma y despierta el 1 de enero de 2018. Evidentemente, el despertar es un shock tremendo. Él no solo tiene que recordar quién es y qué ha sido en su vida, sino que además tiene que, de alguna forma, asimilar todo ese futuro suyo que ha estado postrado en una cama. Ayudado por sus familiares, por hijos, mujer y demás. Entonces tiene que ir asimilando pues, todos los cambios sociales, políticos, económicos e incluso tecnológicos. Y la verdad es que es un shock que además viene añadido porque despierta intacto, es decir, él no ha envejecido durante los 40 años. Es algo que los médicos nos explican y viene la paradoja de que sus hijos son mayores que él. Es decir, él despierta, digamos, intacto físicamente y sus hijos, pues su hijo tiene 52 años y su hija 50. Oye, estamos hablando del shock del protagonista, pero el shock de la familia... El shock de la familia, también tiene que ser fuerte. Que tu padre se recupere de una cosa así y que sea más joven que tú, que no haya envejecido. Efectivamente. Ahí
está el nudo de la novela. A partir de ahí vienen sorpresas que se van desencadenando en el transcurso de la misma. Y lo que sí que el recordar, Pablo, al recordar quién es y cuál ha sido su pasado, entonces va indagando en todas esas épocas anteriores a 1977, por ejemplo, en la juventud de él y de su mujer, y se van introduciendo pues, esos años que muchas veces nos contaron nuestros padres o abuelos y que de esta forma pues, se va relatando y cada capítulo, digamos, va avanzando en... Un hombre, Víctor, que no ha conocido la democracia prácticamente, ¿no? Efectivamente, efectivamente. El año 1977 no es casualidad, ya lo elegí porque, como tú sabes bien, pues fueron las primeras elecciones generales después de 40 años. Fue la legalización del Partido Comunista, los atentados de los abogados de Atocha. Es decir, es un año clave en el proceso de transición. Y en la novela se ahonda también en ese proceso de transición porque realmente a él lo que le tienen que contar sus familiares es cómo ha sido ese proceso, porque él no lo ha vivido y es algo crucial que yo creo que de cara sobre todo a los jóvenes que no lo han vivido, evidentemente, y lo han oído así como de refilón, ¿no? Pues es una forma de explicar un poco cómo fueron esos años, a través de los recuerdos de Pablo y lo que les cuentan sus familiares a él, para más o menos que vaya asimilando todos esos cambios. Unas cosas para bien y otras cosas para mal, es decir, hay cambios que le sorprenderán muy gratamente porque se da cuenta que la democracia de alguna forma se ha consolidado, que hay leyes como la del divorcio, que cuando él entró en coma no existía, lo del matrimonio gay, por ejemplo, son leyes que le satisfacen, pero en cambio hay otras cosas, por ejemplo, la pérdida de algunos derechos sociales respecto a lo que eran los 30 años gloriosos, como los llama Thomas Piketty en su libro El capital en el siglo XXI, esos 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, en los cuales el estado del bienestar, sobre todo en los países del norte, se va gestando y se va desarrollando de una forma muy amplia, y cómo a partir de los años 80, con la revolución neoliberal de Thatcher y Reagan, se hace una involución. Entonces, todos estos aspectos son algo que le van contando su familia, ¿no? ¿No le dan ganas a veces de volverse a dormir otros 40 años? La verdad es que sí, hay momentos que está desesperado. En ocasiones, pues evidentemente lo que te decía, son cambios para bien, en los cuales se alegra muchísimo de todo lo que ha ocurrido, pero en ocasiones le da ganas de dormirse otra vez, efectivamente. A mí me pasa también, las novelas que escribo me gusta que sean intergeneracionales. Y bueno, el principal problema que plantea este tipo de novelas es tratar bien el tiempo, no cometer ninguna atemporalidad, ningún anacronismo, ¿no? Efectivamente, yo soy muy meticuloso en eso. Hombre, tú tienes una ventaja, que tu personaje no ha envejecido. Efectivamente, en ese sentido sí. Y no le ha pasado nada en esos 40 años. Efectivamente, lo que pasa es que luego tienes que poner determinadas fechas, hablando precisamente del proceso de transición y demás, claro, que tienes que asegurarte de que efectivamente son así. Por ejemplo, yo estaba hablando del año 1981, pero tienes que asegurarte que sea el 81, que no sea el 83, por ejemplo, cuando... 81 es el 23F, ¿no? El 81 es el 23F, efectivamente. Sí. Efectivamente. Claro, los jóvenes que no han vivido esto, a mí mis alumnos, por ejemplo, de Derecho Administrativo, ahora que hay elecciones, que votan por primera vez, me preguntan, profe, ¿a quién voto? Digo, oye, yo no te tengo que decir a quién votas, pero tienes la fortuna de que haya una riqueza de partidos y una diversidad, pero claro, el pobre Pablo murió cuando todavía esto estaba... Sí, efectivamente. Bueno, murió, se durmió, digamos. Cuando todavía estaba... Sí, porque él es a finales del año 77, en diciembre del año 77, y las elecciones fueron en junio. Si no recuerdo mal, el 15 de junio del 77. Víctor, sin querer, has tratado un tema muy actual, ¿no? Como es el de la eutanasia, porque 40 años dormida una persona y que no se le desenchufe Y se trata también el tema de la eutanasia en la novela. Es decir, ya no por los 40 años que él ha estado dormido, porque él no eligió entrar en coma. Fueron sus familiares, se explica por qué, porque por unas técnicas avanzadas, claro,
Todo esto estamos hablando un poco de ciencia ficción, ¿no? El por qué no envejece, luego se va explicando y tal. Pero fueron sus familiares, bueno, su mujer concretamente, la que dio el consentimiento a que le hicieran un coma inducido, porque según unas técnicas que había en Estados Unidos, probablemente con el paso de 1 o 2 años podían solucionarle los daños que le había hecho la metralla. Esos 2 años se convirtieron en 40, ¿no? Eso no lo eligió él, pero luego sí que elige él, y eso es una rama que vierte la novela. No lo explico porque si no desvelo demasiado, pero se trata el tema de la eutanasia de alguna forma. No quiero forzarte a que cuentes más porque la verdad es que la novela no es muy densa y con lo que nos has contado, sí. Pero bueno, te prometo leerla porque me está suscitando un especial interés. Víctor, en esto, después ya de 5 novelas, se trata de ser original también, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Mis anteriores novelas, bueno, yo siempre comento que hay 3 cosas en las cuales me baso y evidentemente sé que todos los escritores nos basamos en lo mismo. La primera, que tenga una buena calidad literaria, es decir, que tenga una técnica con recursos, perdón, depurada y demás. Eso es lo que intentamos todos. Luego son los lectores los que dicen si lo hemos conseguido o no, ¿no? Pero yo creo que eso, el primer punto, lo intentamos todos. El segundo punto, evidentemente, es el entretenimiento, entretener al lector con una trama ágil, con una trama que de alguna forma lo aparte de la monotonía del día a día, ¿no? Para entretenerse, que es de lo que se trata. Pero mis novelas siempre tienen un tercer aspecto que siempre le he querido dar un poco de crítica social, que es lo que estábamos hablando ahora, para que de alguna forma al acabar la novela incite a la reflexión, a pensar, ¿no? A debatir incluso, ¿no? Sobre los temas que se han tratado y demás. Entonces, tú me comentabas que hay que ser originales, pues sí, porque la crítica social muchas veces es complicado cómo tratarla, ¿no? Porque si hablas siempre del mismo tema, yo por ejemplo en Godard, si recuerdas, se hablaba sobre el cambio climático, sobre un futuro, era 2112, estábamos hablando de dentro de 100 y pico años, de hecho se publicó en el 2009 y mucha gente me dice, pues el 2012 está ahí a la esquina. Digo, no, es el 2112. O sea, ya te aseguraste tú sí, de no estar cuando llegue ese año. Efectivamente. Y La playa de Rebeca, por ejemplo, que fue la primera novela, ahí sí que, no sé si a ti te habrá pasado también como escritor, que en la primera novela tratas de contar muchas cosas, tratas de contarlo casi todo, ¿no? Entonces, en la primera novela, La playa de Rebeca, conté muchísimas cosas sobre temas diversos y sí, lo que tú decías, hay que ser un poco original para no repetirte, desde luego. Nos conocimos en 2007, me dices con tu primera novela, La playa de Rebeca, precisamente. ¿Qué se aprende después de 5 novelas? Pues bueno, la verdad es que yo siempre he comentado que las 2 primeras novelas es la ilusión que uno tiene, la primera porque es tu primer trabajo que se ve publicado y alucinas porque dices, bueno, esto lo he hecho yo y lo está leyendo más gente, ¿no? Con la segunda, de alguna forma, sientes la misma ilusión porque te has consolidado un poquito, ¿no? A ti mismo. Te das cuenta de que no ha sido fruto de la casualidad, sino que esa segunda novela publicada ya te da más energía, ¿no? Y con 5 novelas, la verdad es que aprendes a ser paciente. Porque al principio eres muy impaciente, quieres que todo salga enseguida, que todo se haga rápido. Y como me decía mi editor, esto es una carrera de fondo. Es decir, pues tienes que hacer muchas entrevistas, estar en programas como el tuyo, ir a muchas ferias del libro, hacer muchas presentaciones y utilizar todos los medios que tengas. Las redes sociales, por ejemplo, hoy en día. En el año 2007 estaban las redes sociales que apenas había nada y ahora hemos ganado en ese sentido. Las redes sociales es algo que los autores pues, nos lanza de cara al público de una forma más activa. Antes yo recuerdo que con La playa de Rebeca pues era simplemente las entrevistas y las ferias y tal. Ahora tienes un contacto más directo con los lectores si ellos quieren interactuar contigo, evidentemente. Tienes la suerte de haber hecho coincidir
tu trayectoria literaria con la existencia de Cuaderno en Blanco. Efectivamente, ha sido una suerte. Somos casi biógrafos. Sí, efectivamente. Me imagino que habrá presentaciones, ¿no? Como comentabas. Sí, ya se presentó aquí en Castellón, ahora estuve en la Feria del Libro, estaré en la Feria del Libro de aquí de Villarreal, que si no recuerdo mal es el día 26, sí. Domingo 26, el último domingo de mes, efectivamente. Luego estaré en Argot, una casa común de todos. Estaré el día 7, si no me falla la memoria, el día 7 por la tarde, que es viernes. Y luego pues ya son presentaciones en Valencia, en Madrid. Probablemente en el mes de julio pararemos, porque julio y agosto son meses para ir a la playa y disfrutar. La gente no está para leer, efectivamente, para leer y para escribir. Pero de cara a presentaciones y todo esto, como que, bueno, aquí en Castellón lo que nos pasa, y en Villarreal lo mismo, y casi en toda la provincia, que todos nos marchamos a la playa, ¿no? Entonces, las presentaciones, pues probablemente las aparcaremos a finales de junio y empezaremos otra vez a partir de septiembre. Pues Víctor, mucha suerte y muchísimas gracias. Y hablamos, cuando me la lea, hablamos otra vez. Perfecto. Y a promocionar el despertar. Muy bien, de los de eso se trata. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, despedimos a nuestro último invitado de esta noche de cultura y nos vamos con la ganadora. La ganadora, nuestro rincón de la poesía hoy va a ser para la ganadora del premio Cervantes, la veterana Ida Vitale, y que aparte de escribir poesía, la lee también así de bien. Mariposas, altas en el poco cielo de la calle, juegan dos mariposas amarillas. Crean sobre el seriado semáforo un imprevisto espacio, luz libre hacia lo alto, luz que nadie ha mirado, a nada obliga. Proponen la distracción terrestre, llaman hacia un paraje paralogismo o paraíso, donde sin duda volveríamos a merecer un cielo, mariposas. Ida Vitale. Abrimos nuestro capítulo de recomendaciones literarias, como cada semana, por cortesía de la librería Argot. Por cierto, una librería incomprensiblemente desterrada de esa Feria del Libro de Castellón, que, bueno, más que una Feria del Libro, parece una casa comunal de libros amontonados y que, cuya organización, la verdad, pues no mejora en los últimos años. El gremio de libreros sabrá, el ayuntamiento, en fin, los entes organizadores de esta Feria del Libro. Ojalá pronto se vuelva al sistema tradicional de casetas, se lleve al Parque Ribalta, como dice la abuela de Amelia Díaz Benlliure, a un sitio más proclive al paseo en contacto con los libros y que, sobre todo, cada librería tenga su propia caseta, cada editorial tenga su propia caseta y no haya que compartir una caseta general donde además los autores quedan un tanto desplazados y las presentaciones, la verdad, que quedan un poco en segundo orden. Pues como digo, la librería Argot nos hace las siguientes recomendaciones para esta semana. Amor Towles' new novel, A Gentleman in Moscow, opens in 1922, where 30-year-old Count Alexander Rostov is being interviewed by a Bolshevik tribunal. Finding him to be an unrepentant aristocrat, with the bang of the gavel, the tribunal determines that he can go back to the metropole, but if he ever comes out of that hotel again, he will be shot. I know what you're thinking. A novel set in Soviet Russia, in an era of austerity, in which the hero spends 3 decades in the confines of a single building. What a perfect opportunity for Towles to investigate the depths of the Russian soul. But as Towles sat diligently at his desk, just when he thought he had Rostov firmly in the grips of existential malaise, a willowy actress came through the revolving doors of the hotel. And within a matter of hours, the Count is standing in her suite, and her dress is falling to the floor with a delicate whoosh. And in the hotel's kitchen, 3 collaborators convene in order to connive, conspire, and cook. Knives are juggled, passports are stolen,
disguises are donned. And much to the consternation of the guests and the dismay of the staff, on the 21st of June 1954, at the stroke of midnight, every telephone in the hotel begins to ring. In a word, all of Tolls's weighty aims were thwarted by the petty intransigence of his own inventions. Such is the way with mackerel, snakes, and art. The tighter the grip, the quicker the slip. Los libros salen de los sitios más inesperados, ¿no? La novela nace de pronto de ir corriendo por la orilla del Tajo en Lisboa y ocurrírseme o aparecerme como una frase, ¿no? Que dice: me he instalado en esta ciudad para esperar en ella el fin del mundo. Y empecé a darle vueltas, ¿no? La tarea de la novela era seguir el tono de esa frase a ver qué pasaba. Yo lo único que sabía durante una gran parte de la historia era que este tipo estaba esperando a Cecilia y que algo había ocurrido que nosotros no sabíamos y que él no quería reconocer. Parece que el papel tradicional de la mujer ha sido la espera, ¿no? En este caso el que espera es un hombre, está esperando una mujer, ¿no? La ventana, la calle, estar sentado junto a la ventana esperando que llegue alguien. Eso es muy bonito. Más que mi punto de vista, es el punto de vista del personaje que cuenta la historia, ¿no? No es casualidad que la historia suceda en Lisboa, en gran parte. La historia nace orgánicamente de estar allí. El barrio en el que se desarrolla la novela, en gran parte, es el barrio en el que yo vivo, ¿no? Y ese barrio tiene una mezcla muy curiosa de cosmopolitismo y como de pueblerino, ¿no? Por una parte estás abierto al mundo, ¿no? Ves el río, pero por otra ves la pequeña tienda, ves una cosa que me fascina a mí, que es la botánica de las piedras de la calle, ¿no? Esa vida vuelta hacia adentro. Él sabe que la percepción es mucho más frágil de lo que parece. Ni el cielo es azul, ni el sol es de este color, ni nada de eso. El cerebro construye el mundo. Otra percepción también que a nosotros nos parece natural, pero que es muy frágil, es la percepción del tiempo. Cuando una persona se hace mayor, de pronto el orden del tiempo empieza a desaparecer. Y él vive en esa especie de niebla, ¿no? A través de esa mente, el lector tiene que vislumbrar poco a poco de que hay cosas que ese narrador no le cuenta, ¿no? Yo sabía que esa espera, de algún modo, estaba destinada al fracaso. Yo, hasta muy avanzado el libro, yo no sabía cuál era el secreto, yo tampoco lo sabía. Me he instalado en esta ciudad para esperar en ella el fin del mundo. Esta vez la colección Divinity Books te va a sorprender. Ya está a la venta su nuevo libro, Por fin vas a ordenar tu casa. La guía práctica que te devolverá la calma y convertirá tu entorno en un lugar tranquilo y con armonía. Ahora con Divinity Books, disfruta del orden. De los libros al teatro, en este caso al teatro al carrer, Teatre al carrer. Tenemos la fortuna de contar en Vila-real con una compañía como es Visitants Teatre, que está de enhorabuena porque cumple 30 años de trayectoria y además de trayectoria vital. Son viajeros de lo que es la dramaturgia a pie de calle y con un corte de su montaje Viajeros, integrado en el casco urbano vilarrealense, les dejamos unos minutos.
Pues cerramos esta edición 730 de Quadern en Blanc. Gracias a los que estáis sintonizando TV4 y bueno, pues haciendo acopio de cultura, que es lo que intenta proporcionaros este modesto programa. 730 ediciones que cerramos con un broche musical, dando las gracias también a nuestro equipo técnico que hace semana tras semana posible que este programa salga a la luz. Imágenes de cierre hoy para la orquesta de la Federación Valenciana de Sociedades Musicales, nada más y nada menos. Y interpretando además la suite de El Cascanueces de Tchaikovsky. Con buena música, música clásica, les despedimos. La semana que viene nos tomamos una de fiestas porque es San Pascual y estaremos a otros menesteres y nos vemos en 2 semanas de nuevo en este encuentro con la cultura que es Quadern en Blanc. Hasta entonces, que la vida les sea culturalmente provechosa. Gracias.